Muy buenas tardes con todos desde aquí, desde Maldonado, República del Uruguay. Comenzamos hoy este pequeño curso de mis primeros pasos en la Biblia. Mis primeros pasos. Estas palabras sin más indican para quienes no está dirigido este curso. Para aquellos que ya manejan la Biblia hace tiempo, no necesitan este curso. Este curso está para aquellas personas que recién comienzan con la Biblia, recién han comprado su libro de Biblia y quieren de alguna manera tener algunas pautas de cómo manejar este libro, que no son, ya saben, este libro son 73 libros escritos en épocas muy diferentes, no fácil de interpretar y de, digamos así, comprender. Mis primeros pasos en la Biblia son cómo manejar este libro sagrado. Bien, sin más vamos a empezar con una pequeña oración, porque la Biblia no es un libro como cualquiera. Después vamos a ver, es la palabra de Dios. El sagrario en nuestras iglesias requiere mucha reverencia, está Cristo presente allí. De alguna manera yo diría que la Biblia es también como un sagrario del Espíritu Santo. Está presente allí el Espíritu. Cristo a través de las especies de pan y vino llega a nosotros como comida y bebida. Y el Espíritu Santo bajo de alguna manera las especies de tinta y papel llega a hablar a nuestro corazón y transmitirnos la palabra de Dios. Las letras, las cartas que Dios nos ha escrito. Por eso el libro de la Biblia es para nosotros como un sagrario del Espíritu Santo. Por eso lo pusimos aquí delante de todos nosotros, presidiendo todo este pequeño curso. Y vamos a hacer una pequeña oración. La lámpara de la fe, el cirio de la fe, representa la condición para leer la Biblia y estudiarla en la fe. Que este curso sea como oración que quiere profundizar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente por el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y también me quiero referir a esta imagen que preside también nuestra aula virtual. Es la imagen de la Virgen de la Palabra. Es la Virgen que ya nos presenta un rosario, un escapulario, nos presenta la palabra de Dios. En un primer plano, aquí el doctor Manuel, que me ayuda, les va a mostrar entonces a esta Virgen a quien vamos a rezar una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Palabra, ruega por nosotros. Y sin más, entonces comenzamos con este pequeño curso. Es bueno que tengan en sus manos este folleto en que se da la lección primera. Son 7 folletos, 7 lecciones vamos a dictar. Es bueno que lo tengan en mano porque así no pierden nunca el hilo y los conocimientos que se van exponiendo ya los tienen escritos. De manera que para ustedes va a ser una cosa más fácil seguir este curso y sobre todo recordar después las cosas que se van a ir diciendo aquí. Les facilita mucho un trabajo de tener que ustedes ir copiando todo lo que voy a ir diciendo. Yo voy a sacar casi todo de este folleto. Comencemos entonces. El hombre es un misterio. Está ese libro, La incógnita del hombre, de Alexis Carrel. El hombre es un ser limitado, pero el hombre sueña con la eternidad. Sabe el hombre que va a morir, pero él sueña de alguna manera con sobrevivir.
algo le dice que detrás de esta vida hay otra vida. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Las ciencias no lo van a explicar nunca, porque las ciencias son aquellas materias, aquellos conocimientos que se basan en causas próximas. Las causas últimas no las investiga la ciencia. Es ahí donde empiezan las religiones, intuir que detrás de la vida del hombre hay algo más, que el hombre es algo más que un animal racional que hoy es y mañana no es. De ahí entonces los cementerios, que son los primeros signos de la religiosidad del hombre. El hombre por la razón puede llegar de alguna manera a afirmar la existencia de Dios, pero no más que eso. Santo Tomás tiene 5 razones, 5 vías para probar la existencia de Dios, y una de ellas, la más evidente, es esa vía que llamamos de la eficiencia. Donde hay algo ingenioso, hay alguien que ha fabricado eso. Encontramos un reloj, debe haber un relojero. No podemos decir el acaso fabricó un reloj. No. Bien, esa es una vía. Pero también la misma Biblia nos va diciendo que el hombre puede llegar a la asistencia de Dios a través del razonamiento. Está en el libro de la sabiduría, por ejemplo, capítulo 13, 1-9. Dice así: de la belleza que hay en las criaturas se llega a la fuente de toda belleza, el lindo. Y del poder y fuerza que existe en la naturaleza se llega a la existencia de alguien omnipotente. Está bien. También San Pablo nos va a decir, acá tenemos en nuestro pizarrón alguna definición de Pablo. En Romanos 1, 19, 20, lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. El mismo argumento prácticamente, ¿no? Dios es el creador. De la creación llegamos al creador. Pero también hay en la misma Biblia entonces otra manera de llegar a Dios, que es la revelación. La razón puede llegar sí y no a la existencia de Dios, y nada más. Pero la otra vía por la cual el hombre se comunica con Dios es la revelación. Dios nos habla, Dios nos da su conocimiento. ¡Qué hermosura! Dios mismo que habla al hombre. Por ejemplo, vamos a tomar de la Biblia en el libro del Éxodo, allá en el capítulo 4, capítulo 3, Éxodo capítulo 3, Dios dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, la monte de Dios. El Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, las zarzas ardían sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable ¿cómo es que no se queman las zarzas? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Lo llamó: Moisés, Moisés. Hermoso, el Creador llamando a su criatura. El Creador que se manifiesta a su criatura personalmente, sin esperar que la pobre criatura a través de su débil razón llegue hasta él, lo llama directamente. Esa es la revelación, la manera de llegar al conocimiento de Dios, pero exige evidentemente es la fe. Y respondió Moisés: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. Es palabra del Señor.
Qué maravilla. Dios nos habla y nos dice, el terreno que pisas es sagrado. Todo salió de la mano de Dios. Por eso Francisco de Asís llamaba a todas las criaturas mis hermanos, mis hermanas. Y después Moisés se tapa el rostro como un signo de adoración. Está frente a Dios, el fin, el centro de todo el universo. Qué lindo. Después está también en el Nuevo Testamento, se nos aparece ya no Dios que habla, sino la palabra de Dios que se hace hombre. Allí vienen, la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Ya no es la palabra pronunciada desde una zarza ardiente. Dios se hace niño, Dios se hace hombre, Dios muere por nosotros, Dios resucita, Dios se hace palabra. Esa es la manera entonces de llegar a Dios a través de la revelación. Y llegamos entonces a esta noción. Dios se revela. A través de la revelación nosotros conocemos a Dios, basándose en la fe. Ahora esta revelación de Dios se hace a través de palabras, lo hemos visto, Moisés habla, Jesús se hizo palabra, y también a través de la palabra escrita, que es la Biblia. De ahí entramos. La revelación de Dios hecha palabra escrita, esa es la Biblia. No toda la revelación ha sido escrita. Parte de esa revelación escrita es la Biblia. Existe también una revelación que no fue escrita, pero la que nosotros vamos a estudiar en este pequeño curso es la revelación de Dios hecha palabra en la Biblia. La tradición apostólica es que los apóstoles recibieron de la palabra y conducta de Jesús y ellos, secundados por el Espíritu Santo, la transmitieron oralmente en su predicación. Jesús mandó a predicar a los apóstoles, nunca les dijo, vayan y escriban. Pero después de un tiempo, los apóstoles y aquellos que los secundaban pensaron, vamos a poner por escrito la palabra de Dios para entregarla a la posteridad. Y esa palabra escrita, a base del Espíritu Santo, fue de entonces a constituir lo que llamamos la Biblia. Por eso entonces la Biblia es la parte de la tradición que fue consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso le vamos a ver esa linda expresión de Timoteo, de Santo Timoteo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. La Biblia es la inspiración de Dios puesta por escrito. Y toda ella, de alguna manera, ha sido inspirada. En griego es pneustos, es respirada por Dios. De manera que la Biblia, de alguna manera, contiene el aliento, la respiración de Dios. Por eso yo algunas veces a las Biblias, cuando las bendigo, les echo un poquito de perfume. El aliento de Dios es como un perfume que nos lleva a nosotros a adorarlo. Bien, y llegamos entonces a fin a qué es la Biblia. Si preguntamos a la gente qué es la Biblia, hay muchas respuestas. Por ejemplo, que es un libro sagrado. Claro que es sagrado tanto por su contenido como por su autor y origen. Es un libro sagrado. También es el libro de la palabra de Dios, que enseña el camino de la salvación. Bien. También es el libro que recoge las experiencias religiosas del pueblo de Dios. Está muy lindo. Es el libro más importante de toda la literatura mundial, universal. Es un libro que nos transmite la voluntad y la ley de Dios. Y por fin tenemos esa definición que les proponemos a ustedes de la Biblia, que la pongo acá especialmente escrita y la tienen ahí en su folleto. Acuérdense, la Biblia es un conjunto de libros escritos por la inspiración del Espíritu Santo y entregado a la Iglesia para su conservación e interpretación. Todas las palabras allí son esenciales. Libros inspirados por Dios y entregados a la Iglesia para su conservación. ¿Cómo nos constaría que un libro es auténtico y no está adulterado? La Iglesia
es la custodia y nos dice, esta es la palabra de Dios. ¿Y cómo se interpreta? Dejada la interpretación a lo que cada uno se imagine. No, la Iglesia es la que también interpreta la palabra de Dios. Por tanto, la Biblia, conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y entregado a la Iglesia para su conservación e interpretación. Bien. Podríamos empezar después de decir cómo se maneja la Biblia, ya de una manera más concreta, cómo manejar este libro que ustedes compraron, que tienen seguramente en la mesa, cómo se maneja. Como le digo, esto es para gente que ya recién comienza. Hay gente que ya lo conoce, pero no importa. Este curso está dirigido para los que comienzan, mis primeros pasos. La Biblia la abrimos, ante todo, y vemos que, por ejemplo, yo abro acá, dice Jeremías 31. Jeremías. Es un libro, Jeremías. Entonces yo voy al índice de la Biblia, toda Biblia tiene su índice general, y ahí me va a proponer los nombres de los 73 libros de la Biblia. Empieza con el Génesis, sigue con el Éxodo, Levítico. Entonces, bien, y cualquiera de estos libros yo abro, y el nombre del libro está consignado arriba, ¿no es cierto? En la primera línea. Por ejemplo, dice acá, Crónicas, libro de Crónicas. Bien. Y al lado hay un número. Acá dice, libro Crónicas 10. ¿Qué significa? 10 es el capítulo. O sea, en la primera, en la parte alta de la página está el nombre del libro y un número que significa el capítulo. Después vamos hacia abajo y empezando el capítulo, que en este caso es el 11, bueno, vemos numeritos, que cada frase está numerada, del 1 hasta donde sea. Esos se llaman versículos. Y entonces tenemos que una citación bíblica comienza con el nombre del libro, por ejemplo, Jeremías o San Mateo. Después viene un número, que es el capítulo, y por fin son los versículos. Bien. Yo voy a escribir acá, lo tienen todo en el folleto, ¿no? Pero no importa, lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, si ponemos San Mateo, yo voy a poner nada más que Mateo, porque también en la página donde está la lista de libros en la Biblia, lo tiene en la última página, en la primera página, ahí pone el nombre del libro, San Mateo, por ejemplo, y después cómo se abrevia, después en qué página está de la Biblia. Y después aquí le va a poner un número, 3. Ese es el capítulo. Vimos que arriba le va a poner Mateo y el número que es el capítulo. E inmediatamente un numerito que será, por ejemplo, el 10. Significa el versículo 10. La frasecita 10. San Mateo, vamos a leer así, capítulo 3, versículo 10. Pero también puedo poner así, Mateo 3, versículo 10 al 17. Eso significa capítulo 3, versículo del 10 al 17. Todos esos 7 versículos son los que yo he citado. También puedo poner así, sigamos, 10 al 17. Bueno, que les 18. Versículos del 10 al 17, después punto, es decir, salto al versículo 19 y después salto al versículo 21. Entonces todo eso sepan para cuando lean las citas bíblicas, va a ser así. Primero el capítulo, después los versículos. Si hay guiones de un versículo hasta el siguiente.
Si hay un punto es salto al otro versículo, si hay otro punto, salto al otro versículo. Y por fin, vamos a seguir completando. Y aquí puedo poner, supóngase, un punto y coma. Significa sigue San Mateo, pero salto al capítulo 4. Y de nuevo también versículos del 2 al 4. O sea, punto y coma significa salto a otro capítulo. Era el capítulo 3, tales versículos, 10 al 17, 19, 21, punto y coma. Capítulo 4, 22 al 7. Bueno, eso ustedes mirando fácilmente van a llegar a manejar entonces la Biblia de esa manera. Se divide entonces la Biblia en libros, mirar siempre el índice, abreviación del libro, mirar el índice, los versículos que se citan de esa manera, el guión siempre hasta, desde aquí hasta acá. El punto significa ese versículo solo. Y punto y coma significa pasamos a otro capítulo. Bien, es muy simple. Lo tienen todo así en su librito. Después vamos a decir qué partes tiene la Biblia. La Biblia entonces, ante todo, se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros que se han escrito antes de Jesús, son 46. Y los libros del Nuevo Testamento son los libros escritos después del nacimiento de Jesús, son 27. Y la suma da 73 libros. Bien. También nosotros podemos dividir en la Biblia por temas, los libros de la Biblia, 73 libros. No todos son de la misma categoría o temática. Entonces hay libros históricos, los llamamos así porque nos cuentan la historia del pueblo de Dios, historia de algunos personajes, historias que todas van mirando a la salvación siempre. Bien. En el Antiguo Testamento hay 21 libros históricos. Ustedes vean ahí el Génesis, Josué, Esdras, Éxodo, Jueces, Nehemías, etc. Lo tienen todos ahí en el folleto. Después los libros doctrinales, libros en que prevalece la doctrina. Y dentro de la doctrina la manera de exponerla. Hay libros sapienciales, poéticos, está Job, los Salmos, Proverbios, Sabiduría, Cantar de los Cantares. Y hay libros proféticos, son 18. Se llaman así porque son mensajes que Dios ha dado a través de personajes muy escogidos, llamamos profetas. Esos mensajes dados por esas personas las llamamos profecías o libros proféticos. Es bueno que lean, ahí está la lista de 18 profetas, ¿no? Porque es bueno que lo lean hasta en voz alta para que cuando se diga la palabra, por ejemplo, Joel, ustedes saben que es un profeta. Lamentaciones, saben que es un profeta. Miqueas es otro profeta. Y van al libro de los profetas. Bien. En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Libros históricos son 5. Los 4 evangelios. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y un libro hecho de los apóstoles. Libros que hacen la historia de Jesús, la historia de la primera iglesia, el trabajo de los primeros apóstoles y cómo iban predicando la palabra. Hay libros doctrinales, son 21. San Pablo tiene 13 cartas. Cartas a los romanos, a los colosenses. Vayan leyendo siempre esos nombres para que les suene fácil cuando digan Efesios. Ustedes no van a decir es un libro profético, no es un libro histórico, es una carta de San Pablo a los Efesios. Para no decir siempre la frase larga, le ponen una sola palabra, Efesios, Filipenses. Entonces ustedes tienen que ya ir despacito haciéndose el oído a esos nombres. Y por fin, libro profético, hay uno.
el Apocalipsis que cierra la Biblia. El Apocalipsis es como esos fuegos artificiales con que se coronan las grandes celebraciones muchas veces, fuegos de artificios, preciosas luces, petardos, bombas de todo. Así es el Apocalipsis, ¿no es cierto? Y acaba con esa frase tan linda: ven, Señor Jesús, Maranata, ven, ven, Señor Jesús. Bueno, esa es la Biblia que tenemos que lentamente manejar, aprender a manejar y a amar la Biblia, que lleve al amor y a la intimidad con Dios, porque es una palabra que Dios nos dirige, es una carta que Dios nos dirige, y esa carta y esa interrogación, esa palabra de Dios merece una respuesta. No son libros los de la Biblia para instruirnos simplemente, no son libros de ciencia, no son libros de cultura nomás, son la palabra de Dios dirigida personalmente a cada uno. Qué hermoso cuando Moisés escucha de Dios el nombre de ellos mismos, ¿no? Moisés, Moisés, ¿no es cierto? Qué lindo también allá con Samuel, lo voy a leer por ejemplo, que Samuel escucha también que Dios le dice su nombre, Samuel, Samuel. Voy a leer esto tan lindo. La Biblia se dirige a cada uno de nosotros, como la palabra de Dios a Moisés, como la palabra de Dios a Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. Primero de Samuel, capítulo 3. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación, sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel, hermosura. Cada uno ponga su nombre ahí, que Dios lo llama, que Dios lo llama. Este respondió: aquí estoy. Pero fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. No distinguía la palabra de Dios. Elí respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has vuelto a llamar. Elí respondió: no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor. Revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez: Samuel. Se levantó y fue en donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has vuelto a llamar. Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo: anda, acuéstate, y si te llama alguien, dices: habla, Señor, que tu servidor escucha. Qué linda expresión para leer la Biblia. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Esta vez Samuel respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Y el Señor se reveló al niño Samuel, que desde entonces fue un gran profeta, un gran encargado de Dios de transmitir al Señor, al pueblo, su mensaje. Quede esta frase de Samuel al final de nuestra pequeña lección primera de este curso, mis primeros pasos ante la Biblia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese espíritu tenemos que leer la Biblia y profundizarla, porque Dios nos está interpelando. Samuel todavía no conocía la palabra de Dios. Muchos no leen la Biblia, no la conocen. Ustedes tienen la oportunidad ahora, como Samuel, de escuchar la palabra de Dios que se dirige a ustedes individualmente. Dios se dirige a todos y cada uno de nosotros para comunicarnos un mensaje de amor. Y ese mensaje de amor requiere una respuesta. Por hoy nada más. Entonces vamos a rezar una pequeña oración en acción de gracias y hasta la próxima. Te damos gracias, omnipotente Dios, por los beneficios recibidos de tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.